Las bendiciones de Dios sean para cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que escuchan esta palabra. Les invito pues a la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, de los versículos 57 al 61. Capítulo 27 del 57 al 61 del Evangelio según San Mateo. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Antes de empezar, hermanos, nuestro mensaje, pues, quería, pues, compartir con ustedes hoy día, hermanos. Nos hemos enterado que aparte con el Señor, el hermano Charles Stanley, un maestro de la palabra, un pastor que verdaderamente, un gran siervo de Dios. Muchos que hemos escuchado sus mensajes nos hemos gozado grandemente, hermanos, con la palabra que él impartía. Era un maestro, enseñaba, y verdaderamente deja un gran vacío en el pueblo cristiano, hermanos, pero sabemos que está con el Señor y que si somos fieles un día vamos a estar con Él. Él fue pastor por 49 años de la primera iglesia bautista en Atlanta, en Estados Unidos. Y dice que en su iglesia, hermanos, había diferentes etnias, dice 98, vamos a decir, razas, que dentro de su congregación no eran todos, vamos a decir, de Estados Unidos, sino de diferentes países. Así que, hermanos, una iglesia, pues, muy importante, y donde él pudo compartir la palabra no solamente a una etnia, sino a muchas. Bueno, hermanos, nos apena que ya no esté con nosotros, pero también, hermanos, nos gozamos que está en los brazos del Señor, descansando. Muy bien, entonces, hermanos, empezamos pues nuestro mensaje sobre José de Arimatea. José de Arimatea, hermanos, un discípulo secreto del Señor, no es muy conocido, casi no se le menciona en la Biblia, pero jugó un papel muy importante, hermanos, el día que murió el Señor, puesto que él va donde Pilato a pedir que le entreguen el cuerpo del Señor. Vemos, hermanos, primeramente destacamos la valentía de este hombre. Dice que era un discípulo secreto. Seguramente que iba por las noches a ver al Señor, porque era un hombre rico, era miembro del Sanedrín. Lucas dice que era un hombre bueno, justo, y cada evangelista pues habla sobre él, lo que era. Era un hombre bueno, justo, importante, porque era un hombre rico, y a su vez, hermanos, pues era un discípulo secreto del Señor. Se cree que era secreto porque probablemente tenía temor, hermanos, de los judíos, de los fariseos, los saduceos, y siendo miembro del Sanedrín, pues lógico que tenía ese temor. Luego, hermanos, también
a pesar de que él era miembro del Sanedrín, sin embargo, él no votó a favor sobre la muerte del Señor, no lo hizo. Porque amaba a su Señor, amaba a su Señor. Pero lo destacable es, hermanos, que siendo él un discípulo secreto, no quería que se enteraran. Y en esta coyuntura, hermanos, lo que está ocurriendo, él ya no tiene temor. Es un hombre valiente, no tiene temor y se presenta donde Pilato. Todos los discípulos ya, hermanos, quizá unos habían estado en la cruz, como dice la palabra la mujer, pero ya el Señor había muerto, probablemente ya no había nadie, porque dice que era ahí en la tarde, casi de noche. Entonces, probablemente ya no había ningún discípulo, no había nadie, solamente, y él valientemente se presenta a Pilato a pedir el cuerpo. Tal vez le hubiera negado, o tal vez también, hermano, le hubieran tú eres seguidor del maestro, y lo hubieran apresado también a él. Bueno, no sabemos qué hubiera ocurrido, pero sí lo destacable, hermanos, es que fue un hombre valiente. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Por puro amor. Por puro amor. Cuando hay amor, hermanos, cuando hay amor a nuestro Dios, entonces podemos nosotros verdaderamente servirle con todo nuestro corazón. Y este hombre, hermanos, pues tuvo la valentía, echó fuera todo su temor, echó fuera el qué dirán. De repente pues podía pensar, me van a sacar como miembro del Sanedrín porque estoy aquí pidiendo el cuerpo del Señor. Pero él no pensó nada negativo, sino él, hermano, solamente por puro amor, él fue a pedir el cuerpo del Señor para darle cristiana sepultura. Y ahí también vemos a Nicodemo, el que fue de noche también a hablar con el Señor, que él lleva, dice, pues, especias para ungir el cuerpo del Señor. De esa manera, hermanos, enterrarlo como era la costumbre en esos tiempos. Luego pues dice que también lo entierra, hermanos, en una tumba que él había pues, hermanos, hecho cavar en una roca, y de esa manera, hermanos, se cumple una profecía que estaba en Isaías 53. Entonces, hermanos, este hombre que era de Arimatea, según dicen, a unos 15 kilómetros al noreste de Jerusalén, exactamente no se sabe en qué lugar era, pero dice que Arimatea significa rama o altura. Él vivía ahí, pero como era miembro del Sanedrín, se había trasladado a vivir a Jerusalén, y probablemente también con su familia, y por eso es que hace pues que preparen esa tumba, tal vez para él o para cualquiera que muera de su familia, no sabemos. El hecho es de que él no era de Jerusalén y vive allí por el cargo que tenía. Entonces, hermanos, vemos cómo este hombre deja todo su temor, deja el qué dirán, deja si me quitan mi cargo, que lo quiten, no interesa. Lo importante es que él tiene que servir a su Señor. Y qué hermoso, hermano, qué hermoso ejemplo que nos deja cada uno de nosotros cuando nosotros pues tenemos temor muchas veces, hermanos, de predicar la palabra. Tenemos temor de el que dirán, o no sé, no voy a poder, y siempre ponemos pretextos para compartir, hermanos, la palabra o el servicio que dentro de la iglesia nos piden. Pero no sabemos si fue un joven, si fue mayor o no sabemos, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que fue un hombre muy valiente, un hombre que verdaderamente
demostró el gran amor que tenía por su maestro. Y así es, hermano, a través del servicio amoroso que hizo pues José de Arimatea. Entonces, el ejemplo, hermanos, que nos da a cada uno de nosotros es que tenemos que dejar el temor. Tenemos que dejar el temor y de esa manera también, hermanos, servir con todo nuestro corazón al Señor. Estamos en los últimos tiempos y es tan importante, hermanos, que prediquemos el Evangelio. ¿Cuánta gente pasa la eternidad sin salvación? Y nosotros también, hermanos, queremos pues que dejemos todo temor. Exhortarles a que dejemos todo temor, que no tengamos vergüenza de predicar el Evangelio, de decir que somos cristianos. Muchos en sus trabajos, en diferentes lugares, no se identifican como cristianos porque tienen temor. De repente me van a molestar, de repente no me voy a echar el trabajo, y hay tantas cosas que pueden pensar, pero hermanos, no es así. Sino nosotros tenemos que ser valientes, identificarnos como cristianos. Y no solo identificar si soy cristiano, sino vivir, dar el buen testimonio como cristianos. Aquí José de Arimatea dio un gran testimonio, identificándose como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo. Los que habían estado con él diariamente, ninguno pensó ir a pedir el cuerpo del Señor, mientras que él, que era el discípulo secreto, para que nadie se enterara, ahora todos se enteran, y las más altas autoridades. Hermanos, vemos la valentía, y esa valentía, hermanos, ¿quién da para que seamos valientes? Es el poder del Espíritu Santo que tiene que morar en cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, como pentecostales, nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles, hermanos, que eran seguidores del Señor, cuando muere el Señor, ¿qué pasa? Ya, hermanos, ellos están tímidos, están escondiditos en el aposento alto. El Señor les dice que esperen. Y cuando viene Pentecostés, hermanos, se vuelven, cambian. Ya no, hermanos, son los tímidos, los que se esconden, sino que ahí, hermanos, Pedro pues da su sermón que gana 3,000 almas, otro sermón, 5,000 almas, hermanos, porque vino el poder de Dios, ese bautismo del Espíritu Santo que debemos anhelar cada uno de nosotros. Muchas denominaciones dicen, hermanos, de que fue para Pentecostés, para ese tiempo, la iglesia primitiva, para que la iglesia pueda crecer, pueda avanzar, y para estos tiempos no es. Pero nosotros sí creemos, hermanos, porque lo hemos vivido, porque hemos recibido, porque sentimos, hermanos, cómo el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones, porque vivimos, hermanos, el Señor Jesús vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, vemos perdón, hermanos, vemos pues cómo, hermanos, el Señor quiere pues que nosotros le sirvamos sin temor. Como Pablo, hermano, le dice a Timoteo. En 2 de Timoteo, hermanos, dice, el capítulo 1, vamos a leer del 7 al 12, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto,
No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, se cree, muchos exégetas bíblicos dicen que Timoteo era tímido, que Timoteo era medio enfermizo, que por eso Pablo pues le escribe esta carta. Pero hermanos, no sabemos si es así o no. Lo importante es, hermanos, de que no tenemos que avergonzarnos. Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de predicar el Evangelio. No hay que avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor. Porque, hermanos, ese es el Evangelio, que el Señor vino a este mundo, que Él murió por nosotros, resucitó, ascendió a los cielos y viene otra vez. Entonces, no hay que avergonzarse, queridos hermanos. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vemos, hermanos, cómo pues estos discípulos que fueron tímidos, estos discípulos que ahí estaban detrás del Señor y que aparentemente pues no iban a poder cumplir la comisión que el Señor les había dado, les había dejado. Sin embargo, vemos que después, hermanos, de Pentecostés, cada uno, Felipe va por acá, y así cada uno, hermanos, salen de Jerusalén y se va a cumplir lo que el Señor les dijo, que tenían que predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ejemplo de José de Arimatea, hermanos, es muy grande. ¿Cómo podemos decir, hermanos? Es algo vital que nos enseña que como personas no debemos de avergonzarnos. No debemos de avergonzarnos. Siendo, hermanos, de que en ese tiempo todavía no había venido el Espíritu Santo. Él era un seguidor de Jesús. Él creyó que era el Mesías, que era el Salvador. Pero, hermanos, nosotros tenemos más. Nosotros tenemos la Biblia completa. Tenemos, hermanos, excelentes predicadores que escuchamos, que aprendemos, que nos enseñan. Y sobre todo, hermanos, pues la comunión que tenemos con Dios, que podemos conversar con el Señor y de esa manera ser cada día, tener un conocimiento mayor, y toda vergüenza, todo temor se va, porque Dios no nos ha dado, hermanos, espíritu de cobardía, sino de dominio propio, como le dice pues Pablo a Timoteo. Entonces tenemos, hermanos, nosotros que predicar el Evangelio sin temor. Si lo reciben, lo reciben; si no lo reciben, no lo reciben. Pero nosotros estamos cumpliendo, hermanos. Estamos cumpliendo la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que predicar el Evangelio. El tiempo se agota, el tiempo de la gracia se agota, hermanos. Y es necesario que nosotros cumplamos con este mandato de la gran comisión. Que no haya temor,
que en el trabajo que se pueda identificar como cristiano, no avergonzarse, sino decir soy cristiano y sobre todo, como les decía hace un momento, dar un buen testimonio. El testimonio es el que va a hablar, es como una señal que va a hablar por nosotros, porque si podemos decir fuerte, yo soy cristiano, pero nos portamos no como cristianos, pues nadie nos va a creer. Pero si nosotros ven nuestra forma de actuar, nuestro lenguaje, nuestro amor fraternal, si pueden ver cómo trabajamos con honradez, con puntualidad, entonces, hermanos, ese es el testimonio que tenemos que dar, no quedarnos. Yo siempre recuerdo, hermanos, un hermano que trabajaba y nunca se identificó como cristiano, nadie sabía que era evangélico. Y pasan los años y en una oportunidad una señora que trabajaba allí le cuenta a esta persona y le dice, ¿sabes qué? Me he entregado a Cristo, me han hablado del Señor, me han invitado a la iglesia y me he entregado a Cristo, estoy feliz. Y bueno, estaba tan contenta porque había recibido a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, la persona que la escuchaba, que era el evangélico que nunca se identificó, le dice, yo también soy evangélico. Y saben, hermanos, la señora le dijo, ¿cómo tú siendo evangélico nunca me hablaste de Cristo? Si yo hubiera muerto antes, me iba al infierno porque tú no me hablaste de Cristo. Y hermanos, yo creo que la persona que escuchó esto, pues se quedaría muy triste y muy avergonzado también, porque no tuvo el valor de identificarse como cristiano y compartir la palabra. Hay que compartir, hermanos. Va de la mano con el testimonio. Y es así, hermanos, como este hombre, pues, pudo dejar el temor, dejar todo temor, dejar el qué dirán. ¿Qué importa lo que me venga? Casi como Esther, ¿no? Que dijo, pues, si perezco, que perezca. Yo pienso, hermanos, que José de Arimatea también pensó de esa manera, para presentarse ante Pilato, hermanos, a pedir el cadáver del Señor. Y eso, como les decía, para nosotros es un testimonio, pues, muy hermoso, muy grande, que nos alienta a ser valientes, a no tener temor. Dice, el perfecto amor, dice la palabra de Dios, el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Quién es el perfecto amor? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si creemos en Él y hablamos de Él, no vamos a tener temor, porque Él está con nosotros, hermanos. Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros compartimos la palabra, el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos ayuda a recordar la palabra, a decirlo, a compartir de una manera que podamos escoger los textos que puedan llegar a la persona con la que estamos compartiendo. Y es tan bueno, hermanos, que seamos, pues, cristianos, que podamos compartir la palabra. No solo los pastores, los evangelistas, los misioneros, no solamente a ellos les dejó, hermanos, semanalmente la comisión, les dejó a todos. Entonces nosotros también, hermanos, tenemos que compartir la palabra como miembro de la iglesia, también dar su testimonio y sobre todo, hermanos, vivir vidas que verdaderamente, hermanos, sean ejemplares y que digan, pues, esta familia es tan especial, tan diferente a los demás. Acá no hay riñas, no hay gritos,
no hay fiestas, no hay lenguaje obsceno. Aquí todo es paz. Y eso, hermanos, te llega al corazón cuando te dicen esas cosas, porque estás dando un buen testimonio con tu vida. Pero también tenemos que abrir pues nuestra boca y hablar de Cristo. ¿Por qué somos así? ¿Por qué vivimos de esa manera? Porque Cristo nos ha lavado con su sangre, porque somos nuevas criaturas, porque a través del sacrificio de Cristo lo hemos hecho, le hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, le hemos hecho el Señor de nuestra vida, de nuestro Salvador. Y así, hermanos, con el lenguaje o con lo poco que puedas decirle, pues estas personas van a escuchar, quizá ahí mismo no van a entregarse al Señor, pero en cualquier momento la palabra ya queda sembrada. Y sobre todo que estamos cumpliendo nosotros con lo que el Señor nos ha dejado. Ya es de la persona su decisión de seguir a Cristo o no, pero estamos nosotros cumpliendo. Dejemos, hermanos, todo temor, compartamos la palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo, hermanos, que no se avergüence, entonces vemos cómo Pablo también, hermanos, él, que había sido un perseguidor de la iglesia, cómo el evangelio lo pudo transformar, hermanos, de tal manera que él vivía para Cristo. Donde él, hermanos, él no podía estar callado, él tenía que predicar el evangelio y no se avergonzaba, porque él había creído en Cristo. Cristo le había aparecido en el camino a Damasco. Entonces, hermanos, él no se avergonzaba de predicar el evangelio en cualquier lugar. Por eso cuando le escribe, hermanos, en Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder, hermanos, es poder de Dios que nos cambia, que nos cambia de tal manera, hermanos, que si vivía una vida sucia, inmunda, ahora vive una vida limpia, consagrada, porque ese es el poder de Dios, porque Él es la luz. Él vino, hermanos, a través de Él, que es la luz del mundo, vino pues, hermanos, para que estas tinieblas se convirtieran en luz. Y de esta manera, hermanos, todos aquellos que quieran recibir a Cristo como su Salvador van a salir de las tinieblas del pecado a la luz admirable que es Cristo, a vivir vidas nuevas, vidas consagradas, vidas santas. Y muchos dicen, pero es difícil, el evangelio, no tengo que dejar muchas cosas. Pero si verdaderamente, hermanos, uno cree en Cristo y le sirve, todo es posible, hermanos. Por eso Pablo también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que José de Arimatea podía haber dicho, todo lo puedo, no importa, todo lo que venga, no importa, pero todo lo puedo. Y me voy a presentar a Pilato y voy a pedir el cuerpo del Señor, no importa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dio la fuerza, hermano, ese amor. ¿Qué le dio la fuerza a José de Arimatea? El amor que sentía por su maestro. Eso le dio, hermanos, la valentía. Y eso es lo que nos debe dar a nosotros también, hermanos. La valentía para
servirle a Dios, porque le amamos, hermanos. Muchos van a las iglesias porque es día de culto. Hoy día es martes, día de oración. El jueves, y así sucesivamente. Pero hermanos, vamos a la iglesia porque amamos a Cristo, porque queremos tener esa relación con Él. Allí vamos a alabar, vamos a orar juntos, vamos a escuchar la palabra, nos vamos a gozar. Pero no ir porque es día de culto, o si no porque el pastor que dirá o la pastora que dirá que no voy, por eso voy. Entonces va desganado, no tiene ese fuego. Hermano, nosotros tenemos que vivir dentro del fuego, de ese fuego pentecostal, ese poder, hermanos, que recibimos a través del bautismo del Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, que vivir dentro de ese fuego, que la llama nunca se apague, hermanos, que no se apague, que siga siempre vivo ese fuego de ese poder de Dios. Y en el nombre, hermanos, de Cristo, podemos hacer tantas cosas porque Él nos fortalece. Porque Él es nuestra fortaleza, hermanos. Orar por los enfermos. Podemos, pues, hermanos, predicar el Evangelio, aunque no sepamos. Pero ahí estamos, aprendiendo y también sirviéndole de esa manera al Señor. Hermanos, la vida cristiana es la más hermosa. Es la más hermosa cuando la sabemos vivir de la mano con Cristo. Cuando caminamos junto a Él. Cuando vamos por los caminos. No importa, hermanos, si son desérticos. No importa si son difíciles. De repente por ahí pues hay ladrones que nos van a asaltar. Pero hermanos, Cristo está con nosotros. Él nos cuida. Él nos cuida. Así que no tenemos que tener ningún temor. Allí siempre caminando con Él, tomados de su mano. No soltarnos, hermanos. Cristo siempre está extendiendo su mano para que nosotros nos cojamos de esa mano, hermanos. Y Él nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, a ser fieles, a conocerle más cada día y sobre todo a ser valientes. Hermanos, José de Arimatea fue un hombre muy valiente, hermanos, súper valiente, para enfrentarse en ese momento tan crítico que hacía horas que había recién, hermanos, el Señor había muerto, y fue pues, hermanos, algo que estaba tan vivo todavía. Sin embargo, él no tuvo ningún temor. Él dio testimonio que amaba a Cristo. Entonces, hermanos, como les decía, ¿cuál es lo que nos mueve? ¿Cuál es lo que nos va a mover a trabajar para el Señor? El amor que tenemos para Él. Y ese amor tiene que crecer cada día, hermanos, a través de estar en comunión con Él. A través, hermanos, de vivir como Él demanda. A través de un conocimiento mayor cada día. No es solamente, hermanos, que nosotros pues vivamos la vida cristiana por vivirla ya como un hábito, con un horario, pero no, es sentir, es vivir, hermanos. Por eso les decía, es fuego. Es fuego que te mueve, es fuego que te anima a caminar en los caminos del Señor, a trabajar para Él, a servirle con amor, a amarle cada día más, a vivir vidas consagradas, a trabajar, no importa lo que venga, pero a trabajar por el Señor. ¿Cuántos misioneros
han muerto hermanos predicando el Evangelio. Aún nosotros en la India, en los países árabes, hermanos, donde el Evangelio es prohibido, en los países musulmanes, hermanos, hay tantos mártires, gente que muere porque es cristiano, solamente porque ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y más aún si están predicando el Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros aquí, hermanos en Occidente, tenemos toda la libertad para predicar el Evangelio, toda la libertad para vivir como cristianos, para manifestar nuestra fe. Pero muchas veces dejamos pasar las oportunidades, hermanos. La oportunidad es una vez y no debemos de permitir que esa oportunidad pase. Hermanos, cada día acerquémonos más a Dios. Cada día acerquémonos más a Dios. Y pidamos. Si no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, hermanos, pídala. Con fe. Pero tenga ese anhelo que salga de las profundidades de su corazón y va a ver que va a cambiar su vida. Va a cambiar, todo temor se va a convertir en fuerza, en vigor, en valentía para poder servir a nuestro Dios como Él demanda, no como vivimos todos tímidos, no puedo cantar porque qué dirán, que estoy cantando otras canciones o a ellos no les gusta que cante o que lea la Biblia, hermanos. Nosotros tenemos que vivir como cristianos, leamos la palabra, vamos a nutrirnos. ¿Quién nos nutre, hermanos? ¿Quién nos nutre? Así como los alimentos, hermanos, que cada día nutren nuestro cuerpo, también, hermanos, la palabra de Dios nutre nuestro espíritu. Así que, hermanos, oremos la oración, la palabra de Dios, una vida santa, consagrada, hermanos, nos va a ayudar a ser mejores cristianos cada día y a trabajar con todo nuestro corazón, sin temores, hermanos, sin temores, porque Cristo está con nosotros. No estamos solos, Él está con nosotros y Él nos va a ayudar a superar todos los obstáculos que se presenten, porque Él nos ama, hermanos. Él nos escogió, no le escogimos nosotros a Él nos escogió porque nos ama. Hermanos, seamos recíprocos, devolviendo el amor. No vamos nunca a poder darle el amor que Él nos da, pero sí, hermanos, podemos darle ese amor. Pequeño, pero ese amor sincero, íntegro, que salga de las profundidades de nuestro ser. Él lo va a recibir, porque Él nos conoce y nos ama, nos cuida, nos protege, nos bendice y está cada día con nosotros. Queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Amén.